Canal Universitario presenta. Aquí comienza Medicina para la Felicidad. Con el doctor José Gerardo Albán. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que en este momento están sintonizando el canal universitario para ver tu programa Medicina para la Felicidad. Y un saludo muy especial también para todas las personas que nos ven en diferido por YouTube a través de los canales de nuestras redes sociales. Es muy importante que conozcas todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Medicina para la Felicidad. Nos puedes encontrar en YouTube, el canal universitario. Muy gentilmente al otro día nos sube este programa al YouTube. Y lo puedes encontrar como Medicina para la Felicidad y compartir con tus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y sobre todo con aquellas personas que tú consideras pueden verse beneficiados de conocer esta información para mejorar su salud, dejar de sufrir y ser feliz. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y voy a hablar de neuroanatomía. Porque si yo les quiero enseñar a ustedes cómo arreglar un televisor, pues obviamente tengo que destapar el televisor y mostrarles cómo está funcionando el televisor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy quiero enseñarte cómo funciona nuestra mente. Cómo es que nuestra mente llega hasta cada parte, hasta cada célula de nuestro cuerpo para sanarnos o enfermarnos. Cómo uno mismo puede lograr hacer que mi cuerpo se sane, no importa la enfermedad que tengamos, si sabemos cómo es que mi cuerpo se está enfermando. Y vamos a comenzar por entender que hoy, ¿por qué estoy vestido de médico? Quiero contarles que he tenido muchísimos comentarios que me dejan en Facebook, en YouTube, y hay mucha gente que me ha estado recomendando. Cuando uno va pasando el televisor y ve un señor hablando, pues se preguntará de qué estará hablando. Pero si me ven vestido de médico, inmediatamente se quedan y se preguntan qué es lo que está hablando este médico. Vamos a hacer unos cambios adicionalmente para mejorar la visión de lo que estás tú observando aquí con nosotros, para que vamos a ir con todos esos comentarios que nos dejan, todos esos aportes. Vamos a tratar de ir mejorando cada día. Realmente siempre lo he dicho, aquí el protagonista de Medicina para la Felicidad eres tú. Y cuando tú mismo empiezas a decirnos qué es lo que quieres, cómo crees que podríamos mejorar, pues todos esos comentarios son positivos y los empezamos a aplicar. Hoy vamos a hablar de neuroanatomía, pero antes quiero recordarles cómo es que funciona nuestra mente. Recuerden que la mente inconsciente gobierna el 95% de mi vida. Hay una parte de mi mente que funciona, nuestro cuerpo, todos nosotros funcionamos en automático. El 95% de lo que nosotros somos, hacemos, vivimos, sufrimos, nos enfermamos, lo hacemos en automático. Y ese automático que gobierna mi vida se llama mente inconsciente. La buena noticia es que nosotros podemos programar nuestra mente inconsciente. Y se programa solo de dos maneras, no más dos, solo dos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Cada vez que nosotros hablamos o pensamos, estamos programando nuestra mente. ¿Qué significa esto? Que si tú eres de las personas que vas donde el médico y empiezas a pensar de entrada que el sitio no te gusta, que ves muy jovencito al médico, que esos medicamentos están muy baratos y tú empiezas a pensar que no te va a servir, es muy difícil que te sirva. Porque ya de entrada estás creando un circuito cerebral en tu mente diciendo no me va a servir. Y entonces
qué es la autoprogramación? Cuando tú te sirven una bandeja paisa, la miras y dices, uff, esto me va a caer pesado, ya te estás programando y te vuelves profeta porque efectivamente te cae mal. Cuando tú te empiezas a programar, peso 80 kilos, peso 80 kilos, peso 80 kilos, pues siempre vas a pesar 80 kilos, no importa lo que comas, no importa el ejercicio que hagas. Todos estos programas son para entender que si nosotros nos programamos en positivo, mi vida va a ser positiva. Pero si me programo en mi negativo, mi vida va a ser negativa. Ahora, esto lo hemos estado hablando y es entendible. Ahora, ¿por qué cómo funciona esto en la mente para que finalmente cambie mi vida, cambie mi cuerpo? Por eso hoy vamos a hablar de neuroanatomía. Y vamos a hablar de la psiconeuroinmunoendocrinología. Quiero que me entiendan algo, y es que cuando yo estudiaba medicina, en un semestre nos enseñaban el sistema nervioso, en otro semestre nos enseñaban el sistema endocrino, al otro semestre el sistema inmunológico, un semestre una anatomía, en el otro semestre otra anatomía, y finalmente crecimos con la imagen del cuerpo dividido por pedazos. Y eso hace que hoy todavía, en nuestro concepto médico, todavía tengamos partido al ser humano en pedazos. ¿Eso qué significa? Que a ti te mandan donde el otorrino porque tienes un dolor de garganta y el otorrino se observa que tienes la garganta irritada porque tienes un reflujo. Entonces te manda donde el gastroenterólogo. El gastroenterólogo, cuando te hace la endoscopia, te encuentra que tienes la presión alta y te manda donde el cardiólogo. Llegas donde el cardiólogo y tienes un uñero, entonces te manda donde el dermatólogo. Y vamos viendo que nos van dividiendo en pedacitos y esto es lo que hace que nosotros hoy tengamos el concepto de que hay diferentes patologías para diferentes médicos. La psiconeuroinmunoendocrinología nos enseña que todo hace parte de un todo, que el sistema nervioso está comunicado directamente con el sistema inmunológico y viceversa, que el sistema nervioso está comunicado directamente con el sistema endocrino y viceversa, y el sistema endocrino con el sistema inmunológico, y todo hace parte de un todo, que es lo que hace que nosotros estemos sanos o enfermos. Hoy quiero enseñarte un poquito de cómo funciona esto por dentro. Y vamos a comenzar por hablar del cerebro. ¿Cómo está formado el cerebro? El cerebro, sabemos, pongan sus manitos así, júntenlas. Imagínense que este es su cerebro. Es más, pónganselo ahí en la cabeza. Este es su cerebro. Y el cerebro está dividido en dos mitades, se llaman hemisferios cerebrales. Y los dos hemisferios funcionan independiente. Cada hemisferio funciona independiente del otro. El hemisferio izquierdo gobierna todo el lado derecho y el hemisferio derecho gobierna todo el lado izquierdo. Y existe una cosa que se llama la dominancia cerebral. ¿Qué es la dominancia cerebral? Que el hemisferio que más funciona es el dominante. ¿Qué significa esto? Que si tú eres derecho, el hemisferio dominante es el izquierdo. Pero si tú eres zurdo, tu hemisferio dominante es el derecho. Ahora, hace unos años alguien descubrió que los dos hemisferios piensan independiente. Cada hemisferio piensa una cosa y el otro otra. Para entenderlo, el hemisferio izquierdo es lógico y racional. Repitan todos, es lógico y racional. ¿Qué significa esto? Que todos los pensamientos que tengan que ver con lógica, matemática, número, razón, sudokus, ajedrez, ¿con qué hemisferio lo pienso? Con el izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho es creativo y artístico. ¿Qué significa creativo y artístico? Que todos los pensamientos que tengan que ver con creación, arte, música, dibujo, escultura, ¿con qué hemisferio lo pensamos? Con el derecho. Y aquí también hay una dominancia cerebral. ¿Qué significa la dominancia cerebral? Que ustedes se pueden dar cuenta si son más lógicos y racionales o son más creativos y artísticos. Ahora bien, los dos hemisferios, dijimos, funcionan independiente. Pero realmente hay un puente de neuronas que comunica a los dos hemisferios. Y ese puente de neuronas que comunica a los dos hemisferios se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso permite que los pensamientos del hemisferio izquierdo pasen al derecho y viceversa. Y eso es lo que permite que nosotros tengamos un pensamiento integral.
y podamos pensar con todo el cerebro. En su momento, cuando hablemos de inteligencia y cómo volvernos más inteligentes en este programa, entraremos a hablar un poquito más del cuerpo calloso y de los dos hemisferios. Lo que quiero ahorita es contarles que ustedes han oído hablar de que las mujeres son multitareas. Las mujeres tienen la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Eso es por culpa del cuerpo calloso, porque resulta que esa comunicación que hay entre hemisferios en las mujeres es más gruesa. Entonces, el cuerpo calloso en las mujeres es más gruesa y la comunicación se hace en banda ancha. ¿Eso qué significa? Que las mujeres pueden tener un pensamiento mucho más integral que los hombres, que pensamos que nuestro cuerpo calloso es del tamaño de un hilo de teléfono. Entonces, prácticamente, a duras penas podemos caminar y mascar chicle a la vez. La verdad es que es por culpa del cuerpo calloso. Pero más adelante, en otro programa, hablaremos un poco más sobre el tema del cerebro, de los hemisferios y el cuerpo calloso para volvernos más inteligentes. Ahora vamos a adentrarnos un poco más y les voy a hablar de la neuroanatomía un poco más profundo. Para entender el cerebro lo han dividido en tres partes. Una parte que es la más antigua en la evolución, a la que le han llamado el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano tiene como función la supervivencia, es lo más básico. Y este cerebro reptiliano es el que tiene que ver con los reflejos, los instintos, es con todo lo que tiene que ver con la supervivencia del ser humano. Después en la evolución apareció en la mitad del cerebro una parte del cerebro a la que le han llamado el cerebro emocional. Este cerebro emocional, quiero que se aprendan un nombre, se llama sistema límbico. El sistema límbico es donde radica prácticamente nuestra mente inconsciente. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en este sistema límbico para entenderlo, cómo funciona. Y llegamos por fin a la corteza cerebral, que ustedes lo están viendo ahí en televisión como la parte en azul. La corteza cerebral es lo que nos diferencia de los animales inferiores y nos da la inteligencia. Ahí está la voluntad, la creatividad, la planeación. Es esa parte que nosotros podemos verla siendo conscientes. Ese 5% de mi vida lo gobierna la parte de la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral tiene el poder de controlar de ahí para abajo. Tiene el poder de controlar el sistema límbico, mi cerebro emocional, mi mente inconsciente y mis reacciones. Y eso es lo que yo intento enseñarte aquí en este programa. ¿Cómo podemos nosotros controlar nuestra vida controlando nuestra mente? Y llegamos por fin al centro de toda esta atención, que es el sistema límbico. No se asusten con la figura. La verdad es que esto que estamos viendo acá es lo mismo que hemos hablado ahora. Si ven en rojo pueden observar el cerebro reptiliano, en azul el sistema límbico, el cerebro emocional, y la corteza cerebral es todo lo que rodea al sistema límbico. Ahora, vamos a adentrar un poquito a hablar del sistema límbico. El sistema límbico de este sistema límbico solo quiero enseñarte hoy la amígdala. La amígdala es como la amígdala de la garganta, pero no queda en la garganta, queda en el cerebro. Vamos a ir a un corte de comerciales y en unos instantes regresaremos para hablar un poquito más de qué hace la amígdala. También la llamamos el cerebro emocional. Nos vemos en unos instantes y ya regresamos. Doctor José Gerardo Albán, Medicina para la Felicidad. ¿Cómo curarse con el poder de la mente? Citas en el 487-6411. Información, conferencias empresariales 317-657-6075. Consultorio Carrera 43A, número 5C45, Tequendama. Página web www.programatucerebro.com. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con
unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Este es el canal universitario. Estamos otra vez de regreso para hablar un poquito más de la neuroanatomía y entender cómo funciona nuestra mente. Si tú entiendes cómo funciona nuestra mente, puedes entender cómo es que la mente nos enferma y cómo es que la mente nos va a curar. Y puedes controlar tu mente para curarte y dejar de sufrir y ser feliz. Estábamos hablando de la amígdala. La amígdala, la puedes ver ahí en la pantalla de tu televisor, es como la amígdala de la garganta, pero no queda en la garganta, queda en el cerebro. Y también le hemos llamado el cerebro emocional, porque maneja todas las emociones. Todo lo que a ti se te ocurra pensar de emociones lo controla la amígdala del cerebro. Y esta amígdala del cerebro también la han llamado el botón de pánico, porque tiene la capacidad de controlar mi vida en los momentos de miedo o ira. Y toma el control de mi vida en esos momentos en que necesito de ella. Por ejemplo, cuando estábamos niños y estábamos jugando fútbol, estábamos jugando y de repente el balón se nos pasa detrás de un muro. Y nosotros, todos los compañeritos lo cogen, le hacen pata gallina para uno subirse al muro. Se demora uno como 15 minutos subiéndose al muro, pasa el muro, llega a un potrero, coge el balón, lo devuelve. Y cuando uno está devolviendo el balón, ve un Doberman que viene corriendo detrás de uno. Y claro, apenas uno ve ese Doberman, todo bravo, uno pega el brinco y salta. Y en 10 segundos te saltas el muro. ¿Qué es lo que hace que uno se demore 15 minutos en pasarse de un muro para acá y se demore 10 segundos en pasarse el muro de aquí para allá? Se llama el miedo. Y ese miedo lo controla la amígdala. Y la amígdala es la culpable de eso que llaman la ira e intenso dolor. Que no sabemos por qué lo hicimos y después decimos yo estaba enceguecido, no supe. Quien está controlando mi vida en ese momento es la amígdala. Cuando uno deja que las emociones controlen mi vida, quien realmente te está controlando es la amígdala. Pero la amígdala no solamente controla las emociones como la ira o el miedo, también controla el placer. Y ella es la culpable de las adicciones. Y me explico. Imagínense la amígdala llega y dice, yo quiero fumarme un cigarrillito. Y le dice a la corteza cerebral, corteza, quiero un cigarro. Y la corteza cerebral, la parte consciente, dice, ay no, yo quiero dejar de fumar. Y la amígdala le dice, o fumamos o me pongo a temblar. Y claro, empieza esa ansiedad y esos nervios y te tienes que fumar un cigarrillo. Y aparecen las adicciones al trago, al vicio, al cigarrillo, al juego, a la comida, porque sientes esa ansiedad. Quien está controlando tu vida en ese momento es la amígdala. Y controla también la misión más grande de todas, que es el amor. Y en esto estamos hablando de que llega uno y le dice a la muchacha, pero vení, pero es que ese hombre no te conviene. Ay, sí, pero es que yo estoy enamorada. Sí, pero es que él te pega. Ay, sí, porque me ama, me aporrea. ¿Quién está controlando su vida en ese momento? La amígdala. Porque la amígdala hace que tú hagas cosas que a pesar de que tu mente consciente te dice no están bien, tú te dejas llevar por las emociones. Lo más importante aquí es que la amígdala, justo detrás de la amígdala, quiero que lo vean en su pantalla, hay una estructura que es donde queda la memoria. Obviamente, cuando uno está aprendiendo matemáticas, pues lo primero que uno empieza a hablar es de números. Si yo le estoy hablando a ingenieros, pues obviamente yo no les voy a comenzar hablando de números. Si hay algún médico que me está escuchando en este momento, pues dirá, esto está muy sencillo porque la memoria puede estar en muchas partes. La verdad es que sí, pero hay una estructura específica que queda justo detrás de la amígdala. No les voy a decir el nombre porque no es importante. Y esta estructura es donde está la memoria. Si se dan cuenta, queda justo detrás de las emociones. Y eso significa que las emociones y la memoria están íntimamente relacionadas. ¿Qué significa eso? Que llega la gente a mi consulta y me dice, doctor Albán, por más que intento no me lo aprendo. Y yo digo, ¿por qué no te gusta? Si a ti no te gusta algo, es muy difícil que te lo aprendas. Cuando algo te gusta, lo aprendes más fácil. Por eso, ¿cómo aprenden los niños? Jugando, cantando, bailando.
porque es algo que la amígdala deja que pase la información para que la aprendas. Pero no solamente pasa ahí. Resulta que cuando tú tienes una emoción muy fuerte, eso queda grabado en tu memoria. Y llega la gente a mi consulta y me dice, doctor Albán, es que yo quiero que usted me ayude a olvidar, porque es que yo cada vez que me acuerdo de eso que me pasó, me pongo a llorar. Y se pone a llorar. ¿Y qué es lo que pasa? Que inmediatamente recuerdas el momento, se activa la amígdala y te sientes triste y te pones a llorar. Hoy en día existen muchas técnicas para bloquear esa comunicación entre la memoria y la emoción. La gente quisiera olvidar, pero el problema no es la memoria, el problema no es lo que recuerdas, el problema es cómo te sientes con lo que recuerdas. Por eso aquí lo importante es quitar ese vínculo entre lo que recuerdas y la emoción. Ahora, esos recuerdos son muy importantes porque de ahí aparecen todos nuestros miedos, limitaciones, todas esas cosas que no nos dejan avanzar, que finalmente nos enferman. Nuestras creencias están allí guardadas. En esa estructura, ¿dónde queda la memoria? Para que me lo entiendan, imagínense un niño, les voy a contar esta historia. Un niño en el jardín infantil, está sentadito en su pupitre y una niña llega, los levanta, lo estruja y lo tira por allá lejos. Y el niño en el piso dice, ay, las niñas como son de bravas. En tercer primaria, el niño está haciendo la cola para comprar su merienda y se le cuela una niña en la cola. Y el niño le dice, niña, te colaste. Y la niña lo estruja, lo tira y el niño en el piso dice, las niñas como son de bravas. En quinto de primaria le echa un piropo a una niña y las niñas en quinto de primaria son muy sensibles, le pega un cachetón y el niño como son de bravas. El caso es que llega a 11 ya para graduarse el niño. Y una niña, le gusta a la niña y la niña se le empieza a acercar, empieza a hacerle ojitos, empieza a buscarle el ladito y él inmediatamente le pregunta a la memoria, ¿cómo me ha ido antes con las niñas? Y la memoria profunda dice, no, las niñas como son de bravas. E inmediatamente empieza a sudar, se pone rojo, gaguea, hasta le dan ganas de ir al baño, porque se pone nervioso y dice, pero ¿yo por qué le tengo miedo a las niñas? Él no lo recuerda, pero está ahí en su memoria profunda. Vamos a comenzar por entender cómo funciona nuestra mente. Cuando tú entiendas cómo es que está estructurada tu mente para cómo es que ella nos enferma, cómo es que no somos felices, cómo es que nos amargamos, entonces puedes empezar a tener el control sobre la amígdala y sobre tu memoria. El próximo programa vamos a adentrarnos un poco más y vamos a ver dónde está ese vínculo que conecta a mi mente con mi cuerpo. Cómo es que cuando mi mente dice te vas a enfermar, nos enfermamos. Y vamos a adentrarnos un poco más cómo podemos controlar esas estructuras. Quedas con tarea. La tarea, como cada 8 días, es comparte esta información. Cuéntale a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros que existe un programa en la televisión llamado Medicina para la Felicidad que nos enseña a sanarnos, a ser felices, a curarnos de cualquier enfermedad. Pueden llamarme para pedir citas al 487-6411. Consulta médica para ser feliz, sanar el cuerpo y el alma. Cómo uno puede curarse de cualquier enfermedad utilizando el poder de la mente. ¿Tienes tarea? Espero que nos veamos dentro de 8 días para adentrarnos un poco más en las profundidades de la mente, enseñarte cómo dejar de sufrir, ser feliz y estar sano. Nos vemos en 8 días. Feliz noche, feliz semana. Canal Universitario presentó el anterior programa.